Buenos días, soy Víctor Sánchez Domínguez, profesor del Departamento de Didácticas Específicas de la Facultad de Psicología y Educación de la Universidad de Córdoba y hoy vengo a presentar mi comunicación gamificando las civilizaciones fluviales, límites de una metodología en educación secundaria. Antes de comenzar la presentación, quiero dar las gracias a la organización de este seminario, de este simposio lúdica por toda la ayuda que me han prestado para la inscripción y demás trámites. Bueno, como podéis ver, esta presentación se centra en la aplicación de una propuesta gamificada para gamificar los contenidos que se imparten en la asignatura de Geografía e Historia o de Ciencias Sociales en los centros de educación secundaria, principalmente para alumnos de primero de la ESO. Antes de seguir avanzando, vamos a ver en este pequeño índice lo que quiero presentar a modo de resumen. Vamos a partir de una premisa inicial donde veremos por qué surge esta propuesta, qué objetivos tiene. Nos centraremos en hablar de la metodología gamificada, planteando el diseño de esta gamificación y veremos los resultados que se van a dar en dos contextos que si bien tienen ciertas similitudes, son diferentes. Los dos centros donde se aplicó esta gamificación, para así poder comparar los resultados y llegar a las conclusiones. En primer lugar, vamos a comenzar con la premisa inicial. Tenemos que tener en cuenta que esta propuesta se surgió para contestar a una demanda por parte de un profesor de Elías Rafael Reyes de Cartaya, el cual tenemos contacto con él, y que necesitaba una metodología dinámica, innovadora, que le permitiera satisfacer las necesidades de su contexto de aula. Tenemos que tener en cuenta que el IE Rafael Reyes es un centro de educación compensatoria, con programas de compensatoria. El contexto socioeconómico es un contexto socioeconómico deprimido, con unas clases, con unas familias de clase media-baja, en concreto, el aula en la que se aplicó esta propuesta gamificada tiene una ratio de alumnos elevada, con un grupo de 35 alumnos, y tras reunirnos y entrevistarnos con el profesor demandante, pues nos planteó que había una serie de problemas de disrupción en el aula que él quería solventar. Ante eso, pues nosotros que tenemos ya una experiencia en gamificación, hemos realizado proyectos de innovación docente tanto en educación superior como en otros institutos, planteamos buscar en la gamificación una respuesta, debido a que la gamificación, como plantean diferentes autores, produce un aumento de la motivación, mejora la participación en el aula y da una dinamización en las clases. ¿Qué objetivos nos planteamos, por tanto? Y queríamos diseñar una gamificación que permitiera mejorar el comportamiento en el aula para eliminar esas disrupciones que denunciaba nuestro compañero, aumentar la participación del alumnado en clase, mejorar la motivación incrementándola y sobre todo adaptar los contenidos que se estaban impartiendo de manera lúdica, siendo fieles a la programación. Tenemos que tener en cuenta que el profesor que nos pidió el diseño de esta gamificación nos pidió por favor que nos adecuáramos a su programación y sobre todo a la metodología de trabajo que se estaba dando en ese momento en el centro con estos alumnos, los cuales se centraban mucho en la realización de las actividades de su libro, de la editorial Vicenvive. Por tanto, pues ahora veremos cómo tuvimos que adaptarnos. Por otra parte, como investigadores que somos en el área de la educación, pues me propuse analizar el impacto que tenía esta propuesta y una vez aplicada la propuesta y analizado su impacto, me planteé la posibilidad de replicar el experimento en otros contextos. Teniendo en cuenta que teníamos contactos con otros centros, quise llevarlo a cabo y comprobar el impacto. La metodología. Dentro del diseño de esta gamificación nos planteamos o planteé la selección de contenidos propios de la asignatura, adaptándolos a un sistema MDA de Mechanic Dynamics Aesthetics, el típico sistema de diseño de juegos aplicado a la gamificación. Podemos ver aquí un esquema de ese sistema, a la vez que vemos también la pirámide hecha por Werbach y Hunter. Quisimos, tanto el compañero demandante como yo, incorporar una narrativa extraída de un juego de rol, concretamente Saqueadores de Tumba, una producción española, ¿m? Adaptándola a las necesidades de los alumnos. Creamos una narrativa completamente nueva, diseñamos avatares adaptados a su edad y planteamos un sistema de misiones que se
que incorporara nuevos contenidos, pero a la vez se adaptara a los contenidos de su libro de texto. En todo momento tuvimos que realizar este diseño en colaboración con el profesorado implicado en esta actividad. La gamificación se aplicó y se preparó a través de reuniones online con el profesorado, creando vídeos tutoriales para que supieran lo que se iba a realizar. Ese vídeo después lo pudimos usar en la réplica del contexto, del experimento, y para la evaluación de la propuesta, pues nos planteamos varias opciones. En primer lugar, nos planteamos la aplicación de un cuestionario que ya conjunto que hemos utilizado en otras propuestas, uno sobre percepción del alumnado en educación superior y que diseñamos en otra propuesta llamado PAMLES, más algunos ítems del cuestionario de la profesora Parra, del cuestionario GAMEX. Ambos están validados y por tanto nos servirían, siempre que lo adaptáramos y que el alumnado lo entendiera sin ningún problema, para extraer datos cuantitativos. También nos planteamos, debido a una serie de problemas que fuimos detectando a lo largo de la toma de datos, la entrevista con el profesorado. Mm. Además, planteamos también la réplica del experimento para ver si se podía solucionar, a decir, si se podía replicar, si daba las mismas soluciones a otros contextos educativos. ¿Cómo fue el diseño de la gamificación? En primer lugar, vamos a empezar, aunque lo normal sea empezar por las mecánicas, es decir, o componentes. Desde mi manera de diseñar la gamificación, tiendo a empezar por las dinámicas o narrativas, las aesthetics. eh, a partir de la narrativa vamos creando toda una serie de elementos que conforman esa pirámide. Tenemos que tener en cuenta que planteamos una narrativa ambientada en el antiguo Egipto, en la ciudad de Pi-Ramsés, para tener un escenario real donde los alumnos pudieran buscar información si querían ampliar. Para ello, esa narrativa estaba capitalizada por dos personajes, un personaje que iba a ayudar a los alumnos y que les iba a proponer las actividades, Nefru, un jovencito egipcio que podemos ver en esta diapositiva, a la vez que también presentábamos a Seth Bin, el antagonista, un sacerdote exiliado que venía para vengarse de la familia faraónica y de la corte del faraón. Esa narrativa se combinaba con el uso de avatares que los alumnos iban a poder diseñar y personalizar dentro de unos límites. Y teniendo en cuenta que esta es una gamificación que no cuenta con una aplicación informática gamificada para aplicarse, donde iba a haber un sistema de niveles y un sistema de poderes con beneficios para el alumnado y para sus compañeros, tanto individuales como colectivos, y una serie de retos y misiones con penalizaciones llevadas por el antagonista, por Seth Bean. De esa manera buscábamos que el alumno se interesara en la propuesta y se vinculara a ella. Las dinámicas, pues las dinámicas o sistema de juego, pues estaba basado en el sistema de misiones que hemos comentado ya, presentados por Nefru a través de diferentes PowerPoint. El profesorado iba a presentar a Nefru, iba a dar la opción de hacer sus personajes y a lo largo de las clases se iban a presentar PowerPoint vinculados a los contenidos del libro de Vicent Vives, donde se iba a dar una información adicional vinculada a la misión y se iban a vincular las actividades a actividades o bien dentro del PowerPoint o bien dentro del libro de texto. El sistema de niveles planteaba 3 niveles que se iban a ir consiguiendo a partir de un sistema de puntos que se conseguían por medio de las actividades y el comportamiento en clase. Y ese sistema de puntuación podía ser modificado por penalizaciones vinculadas a los problemas de disrupción. Aquí vemos cómo los poderes de Setbin, todos ellos ambientados en elementos egiptizantes, pues buscan principalmente eliminar la puntuación de los alumnos en clase o incluso penalizarlos en los exámenes. Eh, Aquí vemos dentro de los componentes o mecánicas que tiene la gamificación, cómo pedimos la ayuda de una diseñadora, María Luisa Rodríguez Jiménez, con la cual he trabajado en múltiples ocasiones, la cual me diseñó estos diferentes personajes. He puesto una muestra nada más, guerreros, pícaros y sacerdotes.
los cuales tenían diferentes atributos y diferentes poderes conforme subían de nivel. Aquí vemos pues cómo tenemos una guerrera de nivel 1, una guerrera de nivel 2 y una guerrera de nivel 3. Vemos los elementos que van consiguiendo, ropajes, armas y esas subidas. Y aquí tenemos la hoja de personajes de una pícara. Conforme van haciendo las actividades y se les van poniendo notas, pues van subiendo, van completando la ficha y van subiendo de nivel. Así los niveles pues tienen unos cambios de apariencia y unos objetos que le dan poderes. Poderes que pueden ser individuales o pueden ser conjuntos. ¿Mm? De esa manera, pues no vamos a hacer una gamificación siempre competitiva, sino también colaborativa. Los resultados, ¿cómo fueron esos resultados? Pues si nos centramos en el IE Rafael Reyes, nos encontramos con graves problemas. En primer lugar, pensábamos que los alumnos pues, tendrían acceso a dispositivos digitales. La imposibilidad de acceder a dispositivos digitales nos llevó a que en vez de tener ellos sus PowerPoint y sus actividades en sus tablets, pues lo tuvieran que proyectar el profesor. Y también hubo serios problemas para conseguir los datos de los cuestionarios, ya que los alumnos, al no tener acceso a dispositivos digitales, pues no hicieron los cuestionarios de Google Forms. De hecho, tuvimos que, una vez terminada la propuesta, buscar un nuevo sistema de recogida de datos y planteamos pues la entrevista con el profesor. El profesor pues, nos reconoció que la gamificación había supuesto un aumento de la motivación y la participación del alumno, pero sobre todo lo que mejoró fue la disciplina por medio del sistema de premios y castigos. Tanto es así que el profesor planteó ampliar ese sistema de niveles y las penalizaciones de SETDIN durante todo el curso y los alumnos estuvieron de acuerdo con él. Por tanto, vimos una buena percepción por parte del profesorado. Aquí dejamos algunas de las preguntas y respuestas que le hicimos, donde a un profesorado que conocía de manera teórica la gamificación, pues pudo aplicarla de manera práctica gracias al diseño que le facilitamos, vio las dificultades que ella tiene, entendía que es un reto para la docencia que conlleva una serie de esfuerzos, pero también una serie de beneficios. Y planteó pues que en otros contextos pues los reproduciría siempre que pudiera, teniendo en cuenta también el contexto de aula. Mm. Ante esa situación, el año siguiente planteamos la réplica del experimento en el IES Matilde Casanova, otro centro con el cual tenemos una estrecha relación y que nos ofrece, siempre que nosotros lo pedimos, sus aulas para aplicar nuestras transposiciones didácticas. Es un centro que también tiene un programa de educación compensatoria con alumnos de PEMAR, con un contexto socioeconómico medio bajo. Tenía una tasa elevada de 31 alumnos. Sin embargo, el curso que nos facilitaron era un curso sin problemas detectados. No había además alumnos de programa de compensatoria, pero tenía otros elementos en común. Mantenía la misma editorial y podía aplicarse sin ningún problema la misma propuesta gamificada. Los resultados que planteamos en el IES Matilde Casanova o que conseguimos en Matilde Casanova fueron más reveladores. En primer lugar, todos los alumnos hicieron el cuestionario y por tanto podemos presentar los datos de manera cuantitativa y gráfica sobre esos resultados. Vemos que hay un claro interés del alumnado por la propuesta gamificada. Ahí podemos ver cómo frente a preguntas sobre si la gamificación les ha ayudado a evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje, pues hay un alto índice de acuerdo con el ítem. Vemos que a cerca de un 80%, 79-80% del alumnado le ha gustado aprender mm, a través de los problemas lúdicos y que vemos cómo ha habido una clara aceptación de esta actividad. Sin embargo, hablando con el profesorado, ya que tanto Pamles como Gamex no nos planteaban toda la información, quisimos ahondar y aprovechar la entrevista que habíamos usado en el Rafael Reyes para usarla también en el Matilde Casanova. Detectamos una serie de problemas. En primer lugar, sí, es cierto que había habido un aumento de la motivación derivado de la narrativa y de los elementos gráficos, pero el profesorado detectó que el sistema de actividades centrado en las actividades del libro de texto causó un efecto contrario al que se esperaba. Mientras que en el Rafael Reyes, los alumnos acostumbrados a trabajar actividades del libro
libro vieron en esa gamificación una manera fácil y sencilla de seguir aumentando su puntuación, en el Matilde Casanova, acostumbrado a otro tipo de actividades, pues nos encontramos con que el alumnado a partir de la segunda y tercera sesión ya sabía lo que iba a pasar, cómo iban a llegar a las actividades del libro y por tanto, pues esta gamificación perdió en esos aspectos frescura y perdió ese interés que podían presentar las actividades. La propuesta del profesor al cual entrevistamos fue la mejora de esta propuesta cambiando el sistema de actividades. Tanto es así que, puesto que la gamificación se aplicó en el curso 23-24, en este curso 24-25, me ha pedido que le facilite los materiales para él adaptar las actividades a sus proyectos educativos, de manera que se incorporen uso de maquetas, se incorporen otras actividades diferentes a las del libro, debates, asambleas, sin que haya que continuar siempre con los mismos resultados, también porque ha cambiado la editorial y por tanto han cambiado las actividades. Por tanto, como conclusión que podemos presentar en esta comunicación, vemos que la gamificación sigue siendo o se consolida como una metodología innovadora y motivante en el alumnado de educación secundaria. Tenemos que tener en cuenta que este sistema permite una adaptación a las necesidades de cada aula y que las propuestas gamificadas no pueden ser totalmente universales y extrapolables a diferentes contextos, sino que en cada momento, no solamente en el contexto, sino también en el tiempo, hay que ir analizando a nuestro alumnado, a nuestro contexto de aula, sus características y hacer un proceso de adaptación para que de esa manera ese diseño sea individualizado y consigamos maximizar los beneficios de esta propuesta. Por tanto, es necesario una revisión constante de las propuestas de gamificación para mantener el impacto de la misma si queremos replicarla y extenderla en el tiempo. Muchas gracias por vuestra atención. Quedo a la espera de vuestras preguntas en el foro y sin más me despido. Un saludo